satisfechos con el rendimiento de los alumnos y por la posibilidad de haber estado comunicados en este medio, que es bastante novedoso para todos nosotros. Así que, bueno, satisfechos, como les decía, por los rendimientos y por la utilización de la herramienta. Vamos a comenzar hoy con la unidad 13, que es antijuridicidad. Este tema aborda uno de los elementos del delito. Recuerdan ustedes que cuando se define el delito en la definición dogmática, se establece que el delito es acción típica, antijurídica y culpable. Y entonces, hoy lo que vamos a abordar es justamente la antijuridicidad, que es uno de los elementos del delito. ¿Qué es la antijuridicidad? La antijuridicidad, lo antijurídico es, en líneas generales, lo contrario a derecho. Y cuando hablamos de lo contrario a derecho, no hablamos de lo contrario al derecho penal, sino lo contrario a todo el ordenamiento jurídico. Un minutito, por favor. Les decía entonces que hablamos de lo contrario al derecho en general. Y esto lo vamos a ver a través de distintos ejemplos que los vamos a desarrollar a través de esta clase. Una conducta puede coincidir con la descripción del tipo penal, pero no por esto podemos afirmar que se ha cometido un delito. El delito, conforme a la definición dogmática, exige la afirmación de la antijuridicidad. Por ejemplo, quien se apodera ilegítimamente de una cosa ajena realiza un hurto desde el punto de vista de la tipicidad, pero habrá que confrontar esa acción con la totalidad del ordenamiento jurídico para saber si pasa también el tamiz de la antijuridicidad. Es decir, puede ser que alguien se apodere de una cosa ajena, pero que haya, por ejemplo, consentimiento de quien tiene el poder de disposición, es decir, del dueño. Puede ocurrir también que esa apropiación tenga legitimidad, es decir, tenga derecho a apropiarse de la cosa, como ocurre, por ejemplo, con la repulsa de una turbación de la posesión momentánea. Bien. Puede ocurrir también que estemos frente a un estado de necesidad, por ejemplo, en el hurto famélico. La persona se apodera de algo ajeno, pero se apodera por una situación de necesidad, es decir, para poder comer. Carrara, Francesco Carrara, el gran penalista italiano de fines del siglo XIX, llamado el maestro de Pisa, porque era en Pisa donde ejercía el derecho penal en los tribunales de Pisa. Este toscano decía que la antijuridicidad era una disonancia armónica, presentaba una disonancia armónica. Disonancia con la norma que protegía el bien jurídico y armonía con la ley,
Porque la conducta antijurídica tiene la característica de violar la norma, por ejemplo, el no matarás, pero la persona actúa conforme a la ley, es decir, describe el hecho típico en su acción. Quien realiza una conducta antijurídica, entonces realiza la conducta descrita en el tipo penal, que a su vez contraría la prohibición normativa, ya sea una norma que indica un hacer o una norma que contiene una prohibición. Las normas pueden ser preceptivas, es decir, aquella que indica la realización de una conducta, por ejemplo, ayudar a alguien, el deber de denunciar que tienen los funcionarios. Esto se da en los delitos de omisión, en los delitos de omisión propios, y a su vez las normas prohibitivas, es decir, aquellas que prohíben la realización de determinadas conductas, como es, por ejemplo, la norma que surge del delito de homicidio que indica que no matarás, o la conducta que surge, que exige las normas prohibitivas que amparan los bienes jurídicos vinculados a la propiedad, no hurtarás, no robarás, no defraudarás, etcétera, etcétera. La mayor parte de las normas son prohibitivas porque se vinculan a delitos de comisión o delitos de comisión por omisión, no a delitos de omisión. Son excepcionales los delitos de omisión, ¿eh? Son una especie de numerus clausus, es decir, son cerrados, porque las conductas omisivas implican siempre una situación que pone en tensión el derecho penal con el principio de exterioridad de la acción. Entonces, por eso la mayor parte de las conductas son conductas de comisión en nuestro Código Penal. Bien. Tradicionalmente, los autores nacionales y también los extranjeros consideraron que las causas de justificación borran el carácter antijurídico de la conducta. Hoy hay varias causas de justificación que lejos están de realizar esta exigencia de la antigua doctrina, sino que un minutito, por favor. Les pido un poquitito de tolerancia, que estoy con un problema en la máquina. Un minutito, por favor. A ver cómo es esto. ¿Me ven? ¿Me llegan a ver? Sí, Lo vemos pausado. Perdón, ¿ahora se escucha? Sí, ahora sí. Perfecto. Bien. Bueno. A ver. Bien. Entonces estábamos diciendo que
que las conductas antijurídicas tienen como contrapartida las causas de justificación. Y que hoy día hay muchas causas de justificación que antes que hoy día, en lugar de ser tratadas como causas de justificación, son tratadas como causas de atipicidad. Concretamente, aquellas que tienen vinculación con el cumplimiento de la norma. Me estoy refiriendo concretamente a el cumplimiento del deber y al asentimiento. El cumplimiento del deber se encuentra previsto en el artículo 34, inciso cuarto. Tradicionalmente fue considerado una causa de justificación. Hoy parte de la doctrina lo trata como una causal de atipicidad, porque en rigor la persona que cumple el deber no viola ninguna norma. Es decir, en rigor está cumpliendo el deber normativo. No hay contradicción con las normas. Y lo mismo ocurre en una especie de variante del consentimiento, que es el asentimiento, donde ocurre algo parecido. Vamos a verlo esto un poco más adelante cuando estudiemos en particular las causas de justificación. ¿Se escucha? Porque me dice Facundo Mancilla que no se escucha. ¿Escuchan ustedes? Sí, se escucha. Bien. Sí, se escucha bien, profesor. ¿Cómo? Que se escucha perfecto, profesor. Ah, bueno, gracias. Cortado. Bien. Y bueno, son los problemas propios de estos sistemas. Bien. Nosotros vamos a encontrar distintas clasificaciones de la antijuridicidad. La antijuridicidad subjetiva y objetiva, formal y material, supralegal y legal. Vamos a estudiar un poco estas clasificaciones para que ustedes se ubiquen en tema. Bien. Antijuridicidad subjetiva y objetiva. Se ha entendido tradicionalmente a la antijuridicidad como un elemento objetivo del delito, juntamente a la tipicidad. Si cuando nosotros definimos que el delito es acción típica, antijurídica y culpable, en general se ha considerado que tanto la acción, la tipicidad, como la antijuridicidad, conjunto de elementos del delito que se dan en llamar injusto penal, se ha considerado que este es el factor objetivo del delito. Mientras tanto, la culpabilidad, el factor subjetivo o el aspecto subjetivo del delito. Esto es la doctrina más tradicional, diría prefinalista. Pero luego el finalismo, es decir, estamos hablando de una evolución que ya tiene más de 80 años en sus inicios, pero no obstante estas discusiones siguen. La distinción entre lo objetivo y lo subjetivo se ha relativizado y se ha observado que los llamados elementos objetivos, en realidad están contenidos de subjetividad. No todo lo objetivo es tan objetivo, ni todo lo subjetivo es tan subjetivo. Vayamos a un ejemplo. Supónganse que hay una persona que rompe el vidrio de la ventana de su vecina con una piedra y casualmente salva
la vida de su vecina porque eh, a su vecina le faltaba el oxígeno ante un escape de gas. Es decir, de una situación que en principio era desgraciada para la vecina, terminó siendo afortunada. ¿Eh? Eh, no se ve nada o soy yo solo. Dicen, sigue muy cortado el audio, perdón. ¿Se escucha? Sí, 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 se escucha perfecto, no hay ningún problema. Vos escuchás, pero el resto también, porque También estoy... escuchamos. Bien, perfecto, bueno. Entonces, volvamos con este ejemplo. Para quienes están en las posiciones objetivas, aquí, desde un punto de vista objetivo, no habría daño, es decir, el autor no tendría que responder por el daño porque la acción, su acción de menor entidad salvó una vida y en este sentido se estaría en presencia de una causa de justificación como es eh, el estado de necesidad justificante. Quienes se encuentran en las posiciones subjetivas van a decir, no, aquí lo relevante es lo que la persona quiso hacer. En realidad quiso romper una ventana, la rompió y debe pagar por el daño. Entonces, esta es la discusión sobre los aspectos objetivos o subjetivos del delito. ¿Eh? Y fíjense que los posicionamientos llevan a conclusiones distintas. ¿Eh? Quienes sostienen una posición objetiva de la antijuridicidad van a sostener que la conducta está justificada. Es decir, este es un ejemplo sencillo, pero podemos trasladarlo también a situaciones más complejas que se dan en la realidad. Y quienes sostengan las posiciones subjetivistas van a considerar que se debe afirmar la antijuridicidad y por lo tanto la persona debe responder penalmente. Bien. Frente a esto también hay posiciones intermedias que son difíciles de comprender desde un punto de vista fenomenológico, pero no de un punto de vista normativista o de un punto de vista de los valores. Ahora con el mismo ejemplo lo vamos a desarrollar. Quería decirles, antes de seguir con este ejemplo, que todo lo que estamos diciendo respecto del derecho penal es específico del derecho penal, toda esta cuestión. Pero que el juicio de antijuridicidad es común a todo el derecho. Es común a todo el derecho. ¿Eh? Es decir, no puede haber antijuridicidad, en principio, para el ordenamiento penal de un modo, y eh, eh, y otra antijuridicidad distinta para el mundo del derecho civil. Esto por un lado. Ustedes van a observar en el Código Civil y Comercial de la Nación un extenso capítulo vinculado a cómo se responde por los actos ilícitos, responsabilidad por los actos ilícitos. El Código Civil en realidad en este capítulo nos habla de otro tipo de responsabilidad. ¿Eh? Es el título, el libro quinto, títulos primero a quinta, secciones primera a quinta. Esto lo pueden leer en los artículos 1700 y siguientes del Código Civil. Esto por un lado. Por otro lado, también ya desde el plano civil, puede pasar que un hecho esté justificado
es decir, no sea antijurídico, e igual se deba responder por otras fuentes del derecho, como la equidad, como el derecho de resarcir los daños en general, aunque la conducta no sea antijurídica, aunque la conducta esté justificada. Se puede responder, por ejemplo, por enriquecimiento sin causa. Si una persona salva su fortuna a costa de otro, bueno, ha habido una situación tanto de la equidad como tanto de la ausencia de empobrecimiento, que en última instancia es un enriquecimiento en ciertas circunstancias, que debe llevar a la persona a responder civilmente. Acá de lo que estamos hablando es de la responsabilidad penal, que es otra cuestión, de la antijuridicidad penal, que es otra cuestión. Ustedes recuerden que el derecho penal se ocupa siempre de las máximas expresiones de daño en una comunidad, y no de las pequeñas ofensas. Esto es importante siempre tenerlo en cuenta para conceptualizar algunas instituciones. Les decía que hay autores que se colocan entre lo objetivo y lo subjetivo y dividen, cuando se puede dividir, porque vamos a ver que no siempre se puede dividir, la disvaliosidad de la acción de la disvaliosidad del resultado. Supónganse, en este caso, cómo sería tratada la responsabilidad penal o la antijuridicidad penal en estos casos. ¿Cómo sería el tratamiento? Si nosotros tomamos el ejemplo de esta mujer, diríamos que desde el punto de vista de la acción consistió en tirar la piedra e inclusive romper el vidrio. Pero el resultado, y esto es disvalioso, es decir, la acción es disvaliosa, porque se tiró la piedra, se rompió el vidrio. Pero el resultado final es valioso, porque se salvó una vida. Entonces, en este caso, algunos autores sostienen que el hecho debe ser considerado como tentativa de daño. Tentativa de daño. Si no se debe imputar la rotura de la ventana, sino solamente la tentativa, porque la rotura de la ventana estaría justificada por el salvamento de la vida. Son posiciones, simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta. Acá Lorenzo Cabañez Rabuffetti dice: no interesa el fin real que haya tenido la acción, sí interesa, en las posiciones subjetivas interesa. La acción final era la de romper el vidrio, pero objetivamente lo que ocurrió es que se salvó una vida. Estas son posiciones, como les vuelvo a reiterar, son posiciones doctrinarias que llevan muchas veces a resolver de un modo u otro los asuntos criminales. Bien. Claro está que en estos casos cuesta entender la cuestión. Cuesta entenderla porque nosotros, por lo general, tenemos una conformación que parte de la aceptación de la realidad fenomenológica, no normativa. Cuando a mí durante mucho tiempo me costó entender este ejemplo y me inclinaba por afirmar desde posiciones subjetivistas que estábamos frente a un daño consumado. Pero cuando uno empieza a descubrir que no siempre
lo fenomenológico coincide con lo valorativo, bueno, admite que son posibles estas soluciones intermedias. Se vuelve más tolerante frente a la posibilidad de admitir que muchas veces las soluciones jurídicas se construyen y no vienen dadas por la naturaleza. Que lo normativo, valorativo, por lo general se vincula con lo fenomenológico, pero no siempre esto sucede. Y que muchas veces lo valorativo normativo supera a lo fenomenológico. Este es un modo también por el cual debemos comprender algunos fenómenos que hoy suceden en nuestras comunidades y a la admisión de la diversidad a partir del valor de la tolerancia. Bien, entonces hablamos de la subjetividad y la objetividad en la antijuridicidad. Las posiciones objetivas, que aún son predominantes, también tuvieron que ceder frente a la observancia que muchos tipos penales contenían elementos subjetivos. Por ejemplo, elementos subjetivos del tipo diferentes del dolo. Porque ustedes ya habrán visto en tipicidad que hay elementos subjetivos. El elemento subjetivo de la tipicidad es el dolo o la culpa. Pero además del elemento subjetivo de la tipicidad, el tipo penal puede contener elementos subjetivos, cuando se requiere una especial finalidad de parte del autor. Bien, por ejemplo, el artículo 311 del Código Penal exige la intención de obtener un beneficio o causar un perjuicio para sí o para terceros. El artículo 306 también, con la intención, cuando describe delitos contra el orden económico y financiero, con la intención de que los bienes se utilicen a sabiendas y que sean utilizados o en todo o en parte para financiar la comisión de un delito con finalidad terrorista. O, por ejemplo, en la pena flotante, la pena de multa flotante, se requiere el ánimo de lucro del autor, al igual que en el del encubrimiento agravado. El ánimo de lucro, es decir, cuando hay ánimo de lucro hay un elemento subjetivo del tipo distinto del dolo, que es el ánimo de lucro. El dolo en el delito de encubrimiento consiste en evitar que alguien sea atrapado por la justicia y por eso se lo esconde, por ejemplo, o esconder directamente la cosa o obstruir el accionar de la justicia de otro modo. Bien, es decir, que hoy la doctrina admite la posibilidad de la subjetividad también en lo que se llamaba en la parte objetiva del delito, en la misma antijuridicidad y hasta en la misma tipicidad. Por eso les decía, cuando empezábamos la clase, que lo objetivo y lo subjetivo en la teoría del delito tiene también que ver desde dónde se mira el delito, desde dónde se mira. Bien, antijuridicidad formal y material. Aquí hay dos clasificaciones de antijuridicidad formal y material, una más antigua y una un poco más moderna, que se vinculan a la relación entre la ley formal y la ley material. Tradicionalmente se entendió por antijuridicidad formal la que contraría la ley positiva, y por material la que lo hacía con la ley natural. ¿Saben qué diferencia existe entre la ley positiva y la ley natural? ¿Saben lo que es la ley natural?
o a qué se dice la ley natural, o a qué se llamaba la ley natural, y qué es la ley positiva, una clasificación de leyes. ¿Eh? Esto actualmente en los contenidos de las universidades públicas se ve muy poco, pero aún en las universidades religiosas, donde se da teología y donde se da derecho natural, se abordan estos problemas. Por eso les hacía la pregunta. La ley positiva es la ley sancionada por el Estado. En tanto, la ley natural es la derivación de la ley de Dios. Por eso, bueno, acá entramos ya en temas que tienen que ver con lo que no se puede decir, ¿no? Con lo que no se puede percibir, y en discusiones que tienen un carácter de una fenomenología distinta. Pero esta es una clasificación que aún sigue estando vigente, es decir, todavía hay discusión sobre este tema. Quizás el ejemplo más clásico sobre esta cuestión, y que lo muestra cabalmente, y donde puede haber divergencias y coincidencias, es decir, por lo general hay coincidencias entre la antijuridicidad formal y la antijuridicidad material. Por lo general hay coincidencias entre la ley positiva y la ley natural, pero hay muchas veces que esto no ocurre. El ejemplo quizás más clásico es el caso de Antígona. ¿Conocen el drama, la tragedia Antígona? Es una tragedia escrita por un dramaturgo griego, Sófocles, uno de los tres grandes dramaturgos griegos, y que narra la historia justamente de una princesa, de una persona noble de Esparta, que había tomado la decisión de enfrentarse a el gobernante, que era Creonte. La ley positiva, en ese entonces, establecía la obligación de los ciudadanos de no sepultar a los muertos, porque podían generar situaciones de epidemia. Miren qué casualidad, justamente estamos hoy frente a una cuestión de epidemia. Es decir, entonces, bueno, Antígona desobedece esta ley positiva porque consideraba un deber moral y religioso darle sepultura a su hermano muerto en el campo de batalla. Y a propósito de esto se da el conflicto justamente entre la ley positiva, ¿sí? La conducta de Antígona es contraria a la ley positiva, es decir, sería antijurídica desde el punto de vista de la ley positiva, pero desde el punto de vista de la antijuridicidad material no habría antijuridicidad. No habría antijuridicidad, porque de acuerdo a la ley natural, ella habría cumplido con el mandato de la ley natural, como es dar sepultura a su hermano muerto de acuerdo a sus creencias. La conducta de Antígona era antijurídica formalmente, pero no lo era desde un punto de vista material. Bien. La discusión esta, por supuesto, la discusión esconde otras discusiones. La distinción entre derecho y moral. Si bien si ambos conceptos están intrínsecamente vinculados,
pues resultaría intolerable un derecho inmoral, o que lo moral no tenga aceptación jurídica, no siempre existe coincidencia. Si bien no resulta fácil establecer qué es el derecho, más difícil resulta definir qué es la moral. Y aquí estamos en consecuencia frente a dos grandes problemas. Ambos conceptos están atravesados por ideas, por valores, por principios semejantes, pero no son lo mismo. El derecho, a diferencia de la moral, contiene sanciones que son consecuencias que pueden imponerse sobre el ofensor coactivamente. No ocurre lo mismo con la moral. Esta es la diferencia básica entre derecho y moral. La moral no tiene consecuencias, la moral, la ética, no tiene consecuencias coercitivas frente a terceros. No hay exigibilidad coercitiva, es decir, el Estado no puede exigir coercitivamente la conducta, a diferencia de lo que ocurre con el derecho. Hay muchas situaciones inmorales, hay muchas situaciones que, digamos, violan la moral y que no constituyen delito. Tendrán otras puede haber consecuencias de tipo civil, porque hay daños, puede haber daño, pero no hay delito penal. ¿Ustedes conocen situaciones inmorales que no son delictivas? Me parece que se durmieron todos. ¿Están todos dormidos? Llevamos 45 minutos de clase ya. ¿Verónica Álvarez está despierta? No está. Sí, sí, profesor. Ah, bueno. Lamentablemente te pasa lo mismo que a mí, tu apellido empieza con A. Entonces, bueno, Karen Teich. ¿Estás escuchando? ¿Se escucha ahora? Sí. Acá, bueno, acá hay algunos que empiezan a escribir. Lorenzo es el único que escribe en el chat. Ahora Facundo Mancilla también. Bueno, ahí se están despertando. Los casamientos con menores en diversas culturas. Bien, puede ser un caso. Pero actualmente en nuestro ordenamiento jurídico hay muchas acciones que pueden resultar, pueden tener su carga de inmoralidad, pero que no son delitos. Es decir, el legislador consideró que no debían ser sancionadas con pena. Puede haber responsabilidad de tipo civil, pero no responsabilidad de tipo penal. Hay otra cuestión que es la retención de cosa ajena, acá me pone Andrea Soledad Kraus González. La retención de cosa ajena puede estar justificada. La retención de cosa ajena es delito, pero puede tener justificación cuando hay deuda y se retiene una cosa con motivo de la misma deuda. Bien. Bien. Por ejemplo, el phishing. ¿Saben lo que es el phishing? ¿Alguien sabe lo que es el phishing? Nadie quiere participar. Bueno, me parece bien. El phishing es la obtención fraudulenta de datos informáticos. Es decir, claro, el robo de datos por Internet. Perfecto. Esto no es delito para nuestra legislación. Exactamente. El adulterio, hoy no sé si podemos decir que el adulterio, no sé qué piensan ustedes, pero por ejemplo el adulterio hoy no está tratado ni siquiera en el Código Civil como una situación que cause, que lleve a la ruptura del matrimonio. Hoy han cambiado las concepciones. Acá hay ideas muy
muy vinculadas a lo religioso, también a una moral ortodoxa, pero hoy la idea, estas ideas también están cambiando, están cambiando. Por supuesto que el adulterio hace ya muchos años que no es delito, pero hoy quizás la palabra adulterio sea una palabra un poco fuerte, porque tampoco está previsto en el Código Civil como una causal es decir, de ruptura del matrimonio. ¿Eh? Así que desde un plano de vista, de la ética y de la moral, depende de la ética y de la moral de cada quien también. Esto es otro tema que es como para hablar. Pero bueno, seguramente nadie puede decir que el phishing esté bien. Sin embargo, el phishing no es delito. Difícilmente en nuestra cultura se pueda decir que el incesto sea una conducta moralmente tolerable. Pero bueno, tampoco es una conducta delictiva. Entre mayores de edad, por supuesto. ¿Qué otra conducta que puede ser inmoral y sin embargo no es delictiva? A ver, vamos a ver. ¿Se les ocurre alguna más? A ver, acá que dicen en el chat. Si en el chat hay algo. La blasfemia. Bueno, la blasfemia hoy no es delito y tampoco, para aquellos que no son religiosos, tampoco es puede ser algo, es decir, negar la existencia de Dios, o ofender a la religión. Quienes no tienen pensamientos religiosos no lo sería. Con la eutanasia pasa algo contrario. La eutanasia sí está castigada como una situación delictiva, pero contrariamente hay una visión benévola de la eutanasia, es decir, no se lo ve como algo tan inmoral a la eutanasia. Eso es otro problema, digamos, es el reverso de lo que estamos hablando. Bien. El acoso laboral es otra conducta que no está penada como delito, sí constituye una situación, digamos, antijurídica, pero no delictiva. Después hay situaciones delictivas que pueden tener un contenido moral discutible, como es justamente la eutanasia, el duelo, el aborto, las injurias de funcionarios y la obstaculización de rutas. Es decir, son todas acciones castigadas por la ley, pero de dudosa legitimidad en cuanto al bien jurídico. Es decir, no hay una afectación clara al bien jurídico. Bien, acá hay preguntas, pero tendríamos que hablar un poquito, porque no sé, es un poco escueta la pregunta. ¿José Peralta está? No lo escucho. Sí, profe, acá estoy. ¿Qué quieres preguntar? Porque no entiendo la pregunta. No, que seguramente lo habré entendido mal, pero como entendí la inmaterial y derivación de la ley de Dios, por ahí el matrimonio igualitario, para algunas ideologías de la cual no estoy de acuerdo, y para algunas religiones puede ser algo inmoral. Uh-huh. Sí, sí. ¿Y cuál es la pregunta? ¿O la afirmación o tu comentario? No, pregunté si era algo para la ley material, era algo inmoral, pero no estaba tipificado, lo cual está bien, o sea, no estaba penado.
No, bueno, pero el matrimonio igualitario hoy es una, digamos, no hay nada Sí, sí, es una delictivo ley, en sí, sí, estoy esto. de acuerdo con eso Es y decir, coincido, pero no, pero a ver, acá estamos hablando de, tal vez entendí mal la pregunta, profe. es buena la observación porque, por ejemplo, es buena la observación porque no hablemos de Yo como la matrimonio. entendí, como hablaban de derivación de la ley de Dios, tal vez lo tomé por ese lado, pero tal vez pude haberlo interpretado mal. Está bien, es buena la observación porque, por ejemplo, durante mucho tiempo, vamos a hablar de las conductas homosexuales, ¿no? Las conductas homosexuales durante mucho tiempo estuvieron no solamente prohibidas, sino que estuvieron castigadas. Entonces, fíjense ustedes cómo un concepto, un poco lo que hablábamos antes, cómo se puede llegar a castigar una conducta a partir de una concepción de las cosas vistas simplemente desde el lado de la naturaleza. Y hoy no solamente esto no está castigado, sino que está inclusive admitido y tolerado y positivizado. Es decir, que ha habido en esto una evolución. El bullying, acá me pregunta Marianela, tampoco está castigado autónomamente como delito, pero puede haber conductas de bullying que constituyan en sí misma ilícitos penales. Por ejemplo, las amenazas que se sufren en este contexto, o las situaciones de coacción, o inclusive las lesiones. Y aquí lo que puede haber es una situación de agravante por los motivos a nivel de lo que es la pena. ¿Se acuerdan cuando vimos la pena y la posibilidad de imponer mayor o menor pena en los delitos que tenían graduada la pena? Bueno, puede haber acá sí una situación de este tipo. Bien. Vamos a continuar. Bueno, en mi opinión, entonces, para afirmar la antijuridicidad, vamos a ver ahora algunas cuestiones. No alcanza con la mera infracción formal, sino que se requiere que haya una vulneración a elementos materiales que dan sentido a la primera infracción. Esto se ve claramente, por ejemplo, en algunos casos que hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha puesto en su lugar, hoy digo, hace relativamente unos años. Ustedes piensen, por ejemplo, en la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Hasta el año 2010, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sanciona el precedente Arriola, la tenencia de estupefacientes para consumo personal era considerada un hecho ilícito, es decir, era considerado un delito penal. A partir de este antecedente, se considera que solamente esto ocurre cuando hay posibilidad de trascendencia a terceros. Es decir, por supuesto que antes de Arriola, muchos jueces y muchos fiscales sosteníamos esta posición. ¿Qué les quiero significar? Que no alcanza con la confrontación de la conducta al derecho, no alcanza con que la conducta realizada esté de acuerdo a la norma, sino que la norma debe vulnerar un bien jurídico protegido, en este caso, por ejemplo, la salud pública. Y no se puede vulnerar la salud pública si no hay trascendencia a terceros. Esta por lo menos es la opinión de la Corte que yo personalmente comparto. Hay algunos que no comparten la posición de la Corte. Y esta es por otra parte la doctrina mayoritaria.
que haya trascendencia a terceros quiere decir que la conducta no haya quedado en la esfera de privacidad. Acá Lorenzo me dice si está vinculado al fallo Colavini. Claro que está vinculado, porque Colavini es su antecedente, uno de los primeros antecedentes por tráfico de estupefacientes a nivel de una tenencia es Colavini. Después vino el fallo Basterrica, pero Colavini es justamente claro, exactamente. Colavini es anterior. Colavini es de los años 80, Basterrica es posterior, es de los años casi 90, fines de los 80. Luego hay un antecedente que revierte Basterrica, y por último viene el antecedente Arriola, que es el más reciente del año 2010, que vuelve, es decir, que sostiene lo que acabamos de decir. Bien. Entonces, ahí ustedes ven con claridad un caso donde hay antijuridicidad de un punto de vista formal, pero no antijuridicidad de un punto de vista material. Esto conforme nuevos criterios de antijuridicidad formal y material. Como decíamos antes, tradicionalmente la antijuridicidad formal era la oposición a la ley positiva, lo contrario a la ley positiva, y la material, lo contrario al derecho natural. Hoy en día, la antijuridicidad formal es la contraria al ordenamiento jurídico, y la material es la que hace hincapié en la necesidad también de afectación al bien jurídico. Acá ven claramente el ejemplo con la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Hay algunos autores que inclusive van más allá y dicen que ni siquiera hay tipicidad en estos casos. Ni siquiera hay tipicidad porque no hay afectación del bien jurídico. Bien. Estas cuestiones inciden inclusive en fallos que se dan en la actualidad. Por ejemplo, a propósito del COVID-19, que es algo que estamos sufriendo todos, ya ha habido algunos fallos que han avanzado en afirmar la antijuridicidad o negarla en estos supuestos. Vamos a ver dos casos, es decir, cómo se han resuelto dos casos, uno de General Roca y el otro de Dolores. Inclusive tuvo tratamiento por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. Fíjense cómo la visión de los jueces y su posicionamiento en unas o en otras teorías pueden llevar a soluciones diferentes. En el caso de Río Negro, la cuestión fue así: se trataba de dos personas que fueron sorprendidas dando una vuelta con el auto cuando esta situación estaba prohibida. Es decir, está prohibida a la población salir de sus casas durante la cuarentena sin una causa que lo justifique. Este juez de Río Negro, al fallar, sostuvo que la consumación del acto prohibido, impuesto para impedir la introducción o propagación de una epidemia, conducta penada por el artículo 205 del Código Penal, requiere, según la doctrina mayoritaria, la configuración de un peligro concreto, y por tal razón, para ser antijurídica materialmente la acción típica, debe haber creado un peligro real de propagación o introducción de una epidemia. Y, consecuentemente, dijo que acá no había tipicidad penal o no había antijuridicidad penal. Esto depende en qué elemento del delito lo ubique. Pero dijo, acá no hay un peligro, se requiere un peligro real. Acá no hay peligro real, por lo tanto no hay delito. Esto es lo que dijo el juez de Río Negro. El juez de Dolores, fíjense cómo argumentó, un caso que si bien no
Es decir, no eran dos personas que andaban con el auto, sino una persona que había reiteradamente violado las reglas de la cuarentena, sin andar en auto, sino caminando, dijo: los incumplimientos por parte de un ciudadano implican un riesgo cierto y efectivo para toda la población, y es el deber de cada uno de los poderes del Estado, tal como lo establece el DNU 297/2020, evitar los incumplimientos de las normas vigentes y que tienden a impedir la propagación del virus mencionado. Es decir, alcanza con el mero incumplimiento del decreto, sin importar si hay o no hay un peligro real de propagación de la enfermedad. Fíjense cómo en casos actuales este tema de la antijuridicidad, la concepción de la antijuridicidad material o formal, rige. Otro ejemplo en fallos de este tema los tenemos en una discusión que ha habido aquí en Mar del Plata, y que se repite en muchos lugares del país, es qué pasa con las armas descargadas. Si la tenencia de un arma descargada debe ser o no debe ser objeto de castigo. ¿Pone en riesgo o daña el bien jurídico protegido? ¿Cuál es el fundamento del castigo? Aquí, bueno, como les decía, en el tema se discutió tanto y dividió tanto a la doctrina, que hubo dos plenarios. Ahora les voy a explicar porque yo les digo de plenarios y ustedes dicen qué es un plenario. Bien, en primer lugar, les debo decir que si ustedes leen el artículo 189 bis del Código Penal, no sé quién trajo el Código Penal al aula virtual, por ejemplo, Luisina Robles, ¿estás despierta todavía? Bueno, Luisina Robles dejó su bella imagen Sí, estoy acá. muy bien, Luisina. Bien. Son pocos los que se muestran, Lucas Ceballos, por ejemplo, se durmió. Lucas Ceballos se durmió. No se fue Lucas Ceballos. Bien. Nicolás Gropa también se durmió. Bien. Román Zatabela tampoco está. Bien. No le anda la cámara a Lucas. Bueno, están todos, pero que no pueden hablar. No pueden hablar. No pueden contestar. Me gustaría que alguien, por ejemplo, Andrea Soledad, a ver si está. Andrea Soledad, ¿está? No sé cómo es el apellido. Bien, no contesta. Oscar Cabral. Acá estoy. Bien, Oscar Cabral, muy bien. Te sacaste una buena nota, Oscar Cabral, ¿no? En el examen. Sí, ¿Qué le sacaste? 9. Muy bien. Che, léeme el 189 bis, a ver qué dice. Lo busco acá de internet, ¿eh? No. Tenés que tener el código a la mano. A ver, Matías Colino, ¿tenés el código a la mano, en mano? Matías Colino se nos durmió. Bien, no importa. No importa. A Claudia Galvani no la voy a molestar porque la molesto todas las clases, así que no la voy a perturbar. No la voy a perturbar a Claudia. Acá estoy yo. Se me corta el internet, por eso. Se te corta, bueno. ¿Y Marianela? ¿Marianela está? Marianela se durmió. No llega. Bien. Bueno. A ver, Gonzalo Soler. Gonzalo Soler. Bien, Gonzalo Soler sí está dormido. Gonzalo Soler definitivamente ausente. Serena Bordón. Otra que tampoco está. Sí, Gonzalo Soler reconoce que está dormido. Sí, muy bien. Acá por chat demuestra que está dormido. Bueno, Gonzalo, ¿tenés el código a mano? No se escucha nada.
No se escucha nada. No quiere participar, Gonzalo está en otra. Lucas Albano. Hola, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo andas, Lucas? ¿Tenés el código? Sí, sí, tengo el código. Lee el 189 bis, a ver. Un segundo, ¿eh? $189 bis. Dice, el que con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común o causar daños en las máquinas o en la elaboración de productos, adquiere, fabricare, suministrare, sustrajere o tuviera en su poder bombas, materiales o aparatos capaces de liberar energía nuclear, materiales radiactivos o sustancias nucleares o sus desechos, isótopos radiactivos, materiales explosivos, inflamables, asfixiantes, tóxicos o biológicamente peligrosos, o sustancias o materiales destinados a su preparación, será reprimido con reclusión a prisión de 5 a 15 años. La misma pena se impondrá al que sabiendo o debiendo saber que contribuye a la comisión de delitos contra la seguridad común o destinados a causar daños en las máquinas o en la elaboración de productos, diera instrucciones para la preparación de sustancias o materiales mencionados en el párrafo anterior. La simple tenencia de los materiales a los que se refiere el párrafo que antecede, sin la debida autorización legal o que no pudiere justificarse por razones de uso doméstico o industrial, será reprimida con prisión de 3 a 6 años. 2. La simple tenencia de armas de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal, será reprimida con prisión de 6 meses a 2 años. Bueno, vamos a esa. Simple tenencia de armas de utilización de uso civil. Después ahí está el 189 ter, que son armas de guerra, pero bueno, la simple tenencia de armas. Entonces acá la cuestión es, ¿qué pasa con un arma que está descargada? ¿Es arma o no es arma? ¿Integra el tipo penal? Es decir, ¿a ustedes qué les parece? ¿Qué harían ustedes si fuesen jueces acá? Para Marianela Chiachio, sí. ¿Por qué Marianela? Marianela. Para Facundo, a ver, Marianela Chiachio puede hablar, porque acá por el chat me lo dijo. Mansilla dice que no, yo creo que no, dice Mansilla. Me gustaría escuchar Marianela, porque capaz que en ese momento no tenía balas, pero después sí. ¿Podés hablar, Marianela? ¿No? Hola. ¿Se le puede dar micrófono a Marianela? Se escucha muy bajo, no sé qué problema tengo. Perfecto. Gonzalo. A ver, Gonzalo. Si está descargada no hay posibilidad de daño. Gonzalo, ¿quién es? ¿Puedo hablar? Gonzalo. ¿Podemos abrir los micrófonos? Desde Rosela, ¿vos estás manejando la reunión? Hola, Daniel. Igual pueden activar sus micrófonos cada uno, bueno. así que con eso no hay problema. Bueno. Dale. A ver, entonces, Facundo Mansilla, a ver, ¿qué pensás? Eso, profe, que puse que si el arma está descargada no constituye un peligro inmediato. Sin embargo, hay uno de los compañeros que decía cómo se verifica si el arma está o no está descargada, pero bueno, es un elemento de seguridad tener el arma descargada. Es una medida de seguridad. Acá, para los que están acostumbrados a manejar armas de fuego. A ver, levanten la mano virtualmente. Ya supongo que habrán aprendido a levantar la mano por el Zoom. Los que están de acuerdo que un arma descargada es arma. Bueno, pero vos a ver, pero no hay. Sofía, muy bien. Sofía piensa que sí.
Sofía Luminé piensa que un arma, lo mismo Andrea Soledad, lo mismo que Matías Colina, lo mismo que Tomás Lee. Profe, Sí. profe, el arma descargada Cecilia, es un arma Viviana, igual. tenés que aprender a levantar el dedo, a ver cómo es. A ver. ¿Cómo? ¿Aprendieron a levantar el dedo? No tengo que aprenderlo. Hay que aprender a levantar el dedo. Cuestión de aprender. A ver, a ver. Yo les digo cómo es. Van a participantes y hay, sobre la parte de abajo de participantes, hay una chance. A ver, comparten con que es Arma, Kofler, Chianalino, Lorenzo Cabañas Raufetti, Tomás Lynch, Lucas Albani. Así que hasta ahora también Nicolás Gropa, también Lucía Urquía, es decir, hay unos cuantos que piensan que es Arma. Pero Profesor, usted preguntó si era un profesor. arma o si constituía un peligro. No, yo lo que pregunté es si es arma a los fines de la tipificación penal. Profesor, Sí, ¿quién habla? ¿puedo decir algo? Sí, Oscar Cabral. Sí, Oscar. Acá en la parte 2 dice la simple tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal. Sí. O sea que si no tiene autorización legal, por más que esté descargada, tiene una pena. Bueno, la ley Dice- ahí no dice si está cargado o descargado. No, pero por eso es un arma, porque si no tiene autorización legal, y si tiene autorización legal, Pero lo de la autorización legal es otro punto, es un elemento normativo del tipo. Acá lo que estamos discutiendo es qué pasa con las armas cargadas y descargadas. Es otro tema. ¿Qué pasa con un arma que no tiene municiones? ¿Es arma o es arma la que tiene municiones? Yo creo- No, es un arma igual. Es un arma igual, profesor. Bueno, está bien, esa es su Yo opinión. creo que Esa es- es su opinión. No se duda de que Sí. es un arma. Ahora, el tema es si es un arma a los fines de la ley penal. Porque si nosotros tenemos una concepción no solamente formal del bien jurídico, sino también material, ¿se está poniendo en riesgo acá la seguridad pública con un arma que no tiene balas? Doctor, yo creo que sí, porque se puede usar también para intimidar, por ejemplo. Bueno, yo me alegro mucho que muchos tengan tan segura la cuestión, pero los jueces de Mar del Plata dictaron 2 plenarios sobre la cuestión. Y en los 2 se dieron 5-4. En unos 5-4 en favor de la posición de que esto no era arma, porque no se ponía en riesgo la seguridad pública, el bien jurídico de seguridad pública. Y en el otro plenario dijeron lo contrario también por 5 votos contra 4 y con una diferencia de 2 años. Es decir, con un cambio, porque hubo un cambio de composición de la Cámara. Quiere decir que son cuestiones discutibles. ¿Sí? Son cuestiones esencialmente discutibles. Son cuestiones discutibles. Bueno. Aunque Otra... No, digo que aunque esté descargada, puede generar un efecto de intimidación para cometer un delito, por ejemplo. Sin duda. Esto sin duda. puede generar un accidente también. También es cierto. También es cierto. Yo lo que les quiero significar que hay discusión sobre el tema. No es un tema que podamos decir que se presenta hoy como pacífico. Así que, bien. Y acá ustedes observan cómo, si nosotros tenemos una visión formal de la antijuridicidad, podemos tener una posición más afín con una solución que indique, bueno, que acá está pasando esto, hay una situación antinormativa y por lo tanto antijurídica. Es decir, tenemos una concepción formal. Si tenemos una concepción material, donde exigimos que además se afecte la salud pública, como es en la tenencia de estupefacientes con fines de consumo personal, y en el otro caso, bueno, acá me pregunta Lorenzo Cabañez Buffetti mi opinión sobre este tema. Se la voy a decir, porque me parece que los profesores tenemos que tener posición. Yo creo que esto tiene que ver
con el análisis de la política criminal que se haga en los momentos determinados. Resulta obvio que si la prioridad resulta ser, por ejemplo, que no haya sobrepoblación carcelaria, una interpretación de la antijuridicidad que transite los carriles de la antijuridicidad material será la más adecuada. Ahora, por el contrario, si quiere acentuarse el criterio en la seguridad pública, será otra la solución, que si la antijuridicidad formal nos puede dar mayores elementos. Esto tiene que ver no solamente con una posición, digamos, rígida de parte de quien interpreta las normas, sino de una posición fundamentalmente práctica de la dogmática. La dogmática lo que nos da son herramientas para la mejor solución de los casos de acuerdo a las circunstancias del momento, es decir, a lo que nos permite en última instancia generar instrumentos para la paz social, que es el fin del derecho. No hay posiciones irreductibles ni principios que constituyan en sí mismos verdades absolutas. La dogmática es un instrumento siempre de política criminal para la realización de los fines superiores del derecho, que son los fines de la paz social. Esto es importante tenerlo en cuenta. Si no nos convertimos a la dogmática en una dogmática boba. La dogmática siempre tiene que tener una finalidad trascendente. Bien. Bueno. Vamos entonces a continuar con esta discusión. Es decir, como ustedes se dan cuenta, la discusión entre antijuridicidad formal y material abarcó, si es una discusión fuerte en el ámbito del derecho, también se da en el ámbito del derecho civil. Puede ocurrir también que la conducta de la gente no resulte antijurídica desde un punto de vista formal, pero sí desde un plano material. Esto ocurre más en el ámbito del derecho penal internacional, no en el ámbito del derecho vernáculo. Para ser correcto en la expresión, tendríamos que decir que las reglas del ius cogens, es decir, las reglas del derecho consuetudinario internacional, rigen en la aplicación del derecho penal internacional. ¿A qué me refiero? En general, los estados autoritarios marcan a través de la sanción de leyes autoritarias, normas que permiten el avasallamiento de los derechos de los ciudadanos. Y de este modo, el poder político de turno justifica a través de leyes que podemos decir materialmente antijurídicas, pero formalmente con formalidad jurídica, la sanción de conductas que afectan la vida, la integridad física y la dignidad de las personas. Si nosotros tenemos posibilidad de acceder a la lectura de las leyes dictadas durante el nazismo, vamos a observar que la mayor parte de las conductas de los jueces nazis, de las sentencias de los jueces nazis, no hacían sino aplicar derecho nazi, derecho que sancionaba, por ejemplo, a los campos de exterminio, a los campos de concentración, a las personas de
a las personas judías que se casaran con personas de otra religión, o a los judíos que abrieran comercios, o a los gitanos que vendieran cosas. Es decir, los jueces legitimaron el derecho positivo, que formalmente, es decir, las conductas formalmente eran antijurídicas, pero ¿eran antijurídicas materialmente estas conductas? Casarse con una persona de otra religión es una conducta antijurídica. Ejercer el comercio lícitamente por parte de una persona judía es algo ilícito. Esto era lo que sancionaban las leyes nazis, que llevaron a los derechos, a los jueces nazis a aplicar el derecho penal. Hay mucha literatura sobre este tema. Entonces, aquí se nos presenta una situación inversa. Hay antijuridicidad de un punto de vista formal, pero la hay desde un punto de vista material. Bueno, esta es una cuestión que me parece interesante, como para que ustedes la tengan en cuenta. Es decir, que muchas veces cuando se hacen estos juicios de valor, se dice, bueno, alcanza con la antijuridicidad formal. Bueno, tenemos que fijarnos también cuál es el bien jurídico protegido y si la acción vulnera o no vulnera el bien jurídico protegido, en el caso. Bien. Ustedes saben cómo terminó la cuestión esta de los jueces. Hay una película muy buena que se las recomiendo, que es El juicio a los jueces. Está si ustedes entran en YouTube, busquen Juicio a los jueces. Es una película que un poco habla del juicio uno de los juicios de Nuremberg. Nuremberg tuvo varios juicios. El principal fue a los jerarcas nazis, pero después hubo 9 juicios más de los principales. Es decir, después hubo muchísimos juicios al nazismo, es decir, hubo juicios de desnazificación, pero hubo 9 juicios importantes, y uno de los juicios fue el juicio a los jueces. Entonces, los jueces del nazismo decían, nosotros aplicamos el derecho. Pero bueno, en realidad aplicaban el derecho formalmente, pero materialmente esa aplicación del derecho implicaba una afrenta a la dignidad de las personas, a la vida de las personas, a la integridad física de las personas. En realidad era un derecho intolerable el que aplicaban. Y entonces, ¿cómo salir de la disyuntiva? Es decir, ¿qué fue lo que fallaron los jueces de Nuremberg respecto a la argumentación de los jueces nazis? Si ustedes fuesen los jueces del Tribunal de Nuremberg, ¿cómo argumentarían esta situación? ¿Cómo argumentarían frente a un defendido que dice, que es un juez, un ex juez, que dice, yo simplemente apliqué el derecho y por lo tanto no soy culpable? Era lo que las leyes decían. Yo actué conforme derecho. Mi conducta no fue antijurídica. ¿Ustedes qué dirían? Qué disyuntiva, ¿no? Es decir, ¿cómo salen de esto? ¿Sí? ¿Cómo juzgan a alguien que dijo haber juzgado conforme a la ley y en realidad fue cómplice de homicidios o cómplice acá dice Lorenzo Cabáñez Rabuffetti, se jugaron con los principios de un naturalistas, apelan al derecho natural? Puede ser, sí, seguramente es así. Pero ¿cuándo? Es decir, fíjense entonces en qué cuestión estamos, ¿no? Porque previenen los principios de Dios por encima de la ley positiva.
Perfecto, Claudia. Es así. Así es, y esto ha sido recogido también en parte por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Simón. Es decir, el argumento principal del fallo Simón contra quienes sostenían que aquí no había posibilidad de ir contra los principios de la prescripción de la acción penal, es esto, si son los principios que obligan a juzgar los graves crímenes contra la humanidad. En el fallo Simón no ocurría esto. La discusión era sobre la prescripción de la acción penal, es decir, sobre la posibilidad de que el Estado continúe la persecución penal de los graves crímenes contra la humanidad. Los defensores que decían, no, esto está prescripto, la posibilidad del Estado de perseguir estos crímenes ha pasado porque ha pasado el tiempo de la acción penal. Han pasado más de 12 años, que es decir, del 78, por ejemplo, al 2005, que cuando se dicta el fallo Simón, dicen, no, ya pasó, no hay posibilidad de juzgarlo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, inclusive siguiendo estos antecedentes, recurren justamente al ius cogens, que el ius cogens está recogido en tratados internacionales suscriptos por la Argentina, que resultan muy anteriores a estos crímenes. El derecho de Viena sobre el derecho de los tratados es de los años 70, del año 69, del año 1970 aproximadamente, y ya conformaba parte del orden público interno de la Argentina. El fallo Simón fue ratificado por sucesivos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con disidencia del juez Fait. Es decir, el juez Fait consideró aquí que debía aplicarse a la prescripción la extensión del principio de legalidad, y por lo tanto se trataba de una situación post factum, es decir, posterior al delito, y no había posibilidad, en consecuencia, de juzgar estos hechos. Bien. Vamos entonces a hablar un poquito ahora, antes de concluir, vamos a empezar a hablar de un tema que me interesa mucho, que es una idea de lo que es la antijuridicidad y de las consecuencias prácticas que tiene la consideración de la antijuridicidad en un plano general. Básicamente, vamos a dejar asentados 4 principios que vamos a desarrollar la clase que viene, y que son, primero, la unidad del ordenamiento jurídico, es decir, la antijuridicidad, como dijimos, es una sola. Segundo, el deber de tolerancia de terceros respecto de las acciones justificadas. Es decir, cuando una acción es jurídica, los terceros tienen el deber de tolerarla. Tercero, la extensión de las causas de justificación a otros partícipes. Y cuarto, la ausencia de consecuencias civiles para aquel que, en principio, la ausencia de consecuencias civiles para aquel que actúa dentro del margen de la normatividad, es decir, para aquel que actúa jurídicamente. Estos 4 principios que hacen a la teoría general de la antijuridicidad los vamos a desarrollar la clase que viene. Yo les voy a subir al aula virtual quizás algún apunte, y los artículos del Código
civil que se vinculan a estos principios. Porque aquí hay un entramado entre el derecho civil y el derecho penal que hay que desentrañar. Así que con esto más o menos estaríamos concluyendo la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta. Acá Lucas Ceballos me puede repetir el primer principio de unidad del ordenamiento jurídico. Esto sería una especie de desarrollo de una teoría general de la antijuridicidad, que vamos a desarrollar con más detenimiento la clase que viene. Bien, ¿alguna otra pregunta? No tenemos fecha del segundo parcial, Lorenzo, todavía. Bien, entonces nos estaríamos viendo o escuchando el lunes de la semana que viene. Voy a tratar de subirles al aula virtual el pequeño segmento de artículos del Código Civil que tienen que ver con este principio de unidad del ordenamiento jurídico, que está recogido en varios artículos del Código Civil, y que básicamente obtura la posibilidad de que frente al hecho jurídico o antijurídico determinado en sede penal pueda luego discutirse lo mismo en sede civil, lo cual nos indica que el ordenamiento civil y todo el ordenamiento jurídico recoge el principio de unidad del ordenamiento jurídico. Bien, nos veríamos entonces la clase que viene. Acá dejamos, no sé si hay alguna pregunta que quieran realizar. Doctor, disculpe, ¿la modalidad del parcial se sabe? No, calculo que va a ser la misma. Es muy probable que tomemos por Zoom oral el recuperatorio. Porque, bueno, es una modalidad que usualmente utilizamos en los recuperatorios, en los últimos recuperatorios usamos la modalidad oral, y nos gustaría quizás repetirla en estos casos, pero es muy probable que el segundo parcial tenga la misma modalidad que el primero. No el recuperatorio, sí el parcial. Gracias. Igual anduvieron bastante bien dentro de todo, me parece. No fue, es decir, la mecánica fue bastante normal, ¿no? Sí, un poquito justo de tiempo estuve yo, pero creo que bien. Sí, eso es algo que, Sí, yo con el tiempo mirá, estuve dimos bien el mismo tiempo que les damos en los parciales. Claro, lo que pasa es que por ahí con el tema de... Me parece diferente la modalidad virtual, o sea, eran 4 preguntas, pero tenían 3 ítems cada una, y bueno, con esto de tener 10 minutos, yo no me sumé, por ejemplo, a si tenía alguna duda para la clase perdón, el tiempito ese de Zoom que se dio para hacer alguna pregunta, pero los 10 minutos que había que uno guardarse previamente para asegurarse de subir bien el parcial y... Eso era lo más complicado quizás, ¿no? Bien, vamos a tenerlo en cuenta. Le voy a decir a los profesores, les voy a comentar a los profesores que quizás sea conveniente dar un poquito más de tiempo. Les agradezco la observación. Creo que fue una problemática que tuvimos la mayoría, o sea, no creo que lo diga por mí solo, entonces me pareció que verdaderamente estuvimos muy justo de tiempo. En alguna otra pregunta, verdaderamente, me podría haber explayado un poquito, en mi caso en particular, pero decidí ponerlo justo porque no llegaba. Lo tengo en cuenta, te agradezco la observación. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Bueno, nos estamos viendo entonces. Si no hay más preguntas, vamos dejando el
el aula. Gracias, muchas gracias a la facultad también. Gracias, Roselia, por el aguante. De nada. Nos vemos. Nos vemos.